Entonces, esto que hemos hecho es demostrar equivalencias. Y eso es lo que haremos para demostrar equivalencias. Se llaman demostraciones ecuacionales. Pero no todo lo que uno demuestra es ecuacional. A veces demuestra implicaciones. Sobre todo uno demuestra muchas implicaciones. Si pasa esto y esto, entonces tal cosa. Y entonces, eh, uno lo que quiere demostrar ahí es eso, implicaciones y no equivalencias. Entonces, también usamos axiomas, también usamos reglas, pero vamos a usar reglas de inferencia que no me permiten deducir la equivalencia de lo que yo deduje, sino me permiten deducir la implicación. Entonces, como esas reglas no me permiten deducir equivalencias, lo que yo voy a deducir no son equivalencias, sino implicaciones. Pero son suficientes para demostrar implicaciones. Entonces les voy a enunciar, a mostrar esos tipos de esas otras formas de demostración en las que al final no solo se demuestran equivalencias, sino también se demuestran implicaciones. Entonces, lo primero es el uso de lemas. Eh, ¿Qué significa el uso de lemas? Significa que para demostrar algo, yo voy a demostrar el teorema alfa. Entonces yo hago mis implicaciones, mis deducciones como ahorita, y en las deducciones pongo reglas de inferencia. Pero en alguna de esas pongo como justificación, no una regla de inferencia, sino una cosa que se llama un lema. Un lema no es más que un teorema que uno mostró previamente y que luego lo usa como justificación en el teorema. Eso se llama llamar un lema. O sea, un lema es otro teorema que uno ya demostró, o más bien un teorema no que ya está demostrado, sino uno que uno usa solamente para demostrar este teorema. Entonces dice, a esto llamamos lema. Voy a demostrar primero esto y luego de demostrar eso lo usan la demostración como justificación. A eso se llama un lema. Porque el teorema es el que uno demuestra aquí largo y este lema seguro no lo va a usar muchas veces, lo va a usar solo para este teorema. Entonces dice, bueno, entonces voy a usar un lema. Es como cuando uno está programando la solución a una solución y dice a un problema y entonces dice, uy, me voy a inventar esta rutina o esta función que hace esto. Entonces la define, la usa ahí adentro, pero esa función no la usa nadie más, solo la usa uno ahí adentro donde soluciona el problema. Pues aquí es parecido. Digo, me voy a inventar, voy a demostrar primero este teorema que se llama, le llamo lema, y luego lo uso para resolver el teorema o para demostrar el teorema. Y a esos son los que se van a llamar lemas. Entonces, aquí vamos a ver, y en los videos van a ver demostraciones en las que hemos usado lemas para demostrar el teorema que queremos demostrar. Entonces, esa es una forma de, de demostrar, y así las demostraciones no salen tan largas, porque a veces esto me permite que mi demostración salga cortica y la del lema sale cortica en lugar de hacer una largotota en el teorema. Segunda herramienta que vamos a usar para demostrar teoremas. Se llama el metateorema de la deducción. Se llama metateorema porque es un teorema sobre la lógica. No es un teorema de los que estamos demostrando de fórmulas lógicas, sino es un teorema por encima de la lógica. Entonces le llamamos metateorema. Pero me permite relacionar, deducir con implicar. O sea, la deducción con la implicación. Entonces, ¿qué es lo que dice este metateorema? Dice, si usted tiene una regla de inferencia, digamos, usted tiene que de alfa 1 o tiene que de las hipótesis alfa 1, alfa 2 hasta alfa k puede deducir beta, entonces tiene que esta fórmula alfa 1 y alfa 2 y alfa k implica beta es un teorema de la lógica. O sea, esta sí es una fórmula de la lógica porque está hecha con fórmulas, fórmulas, conjunciones, implica beta. Aquí, en cambio, Gustavo, creo que fue el que me preguntó, están las comas con beta. Entonces me preguntaba que si las comas se pueden ver como i's. Entonces, al final, sí, gracias al metateorema de la deducción. Porque el metateorema de la deducción dice es, si de saber alfa 1 y de saber alfa 2 y de saber alfa k usted puede deducir beta, entonces esto es un teorema de la lógica. Alfa 1 conjunción alfa 2 conjunción alfa k implica beta, es un teorema, es una tautología de la lógica.
Entonces, por eso yo le decía que finalmente estas comas eran como i's, ¿cierto? Porque uno lo que cuando hace eso, lo que ha demostrado es que esta fórmula es una tautología. Entonces, con ese metateorema de la deducción, ¿cómo lo vamos a usar? Entonces, lo típico es que a usted le dicen, demuestre que alfa 1 y alfa 2 y alfa k implican beta. Entonces dice, tengo que demostrar una implicación. Entonces tengo que empezar a ver cómo llegó a esa implicación. Y entonces usted, usando este teorema de la deducción, dice, no, yo no voy a demostrar esta implicación. Lo que voy es a suponer que alfa 1, alfa 2 y alfa k son ciertas, y usando como si estos fueran teoremas, deduzco beta. Y si eso es cierto, usando el teorema de la, o sea, si hago esto y digo, usando el teorema de la deducción es como si hubiera demostrado esto. O sea, para demostrar esta implicación, yo lo que hago es tomar a alfa 1, alfa k como teoremas, no los demuestro porque no tienen por qué serlo, sino que digo, supongo que son teoremas, demuestro beta usando todos esos teoremas y todos los axiomas que tenga, y una vez haya demostrado eso, puedo concluir que esta fórmula es cierta gracias a que acabo de demostrar esto y el teorema de la deducción dice que demostrar esto es equivalente a demostrar que esta fórmula es cierta. Es una tautología. ¿Listo? Así es que lo vamos a usar. Entonces, por ejemplo, fíjense lo fácil que se vuelve la cosa. Demostrar que P y Q implica P o Q, eso habría que demostrarlo. Entonces, lo que vamos a decir es, como tengo que demostrar esta implicación, yo había dicho, vamos a demostrar una fórmula, entonces parto de la fórmula, la hago equivalencia si llego a true, o parto del lado izquierdo y llego al lado derecho, cosas de ese estilo. Entonces, aquí no. Aquí vamos a decir lo que hay antes de la implicación, que es una conjunción, lo vuelvo hipótesis. Entonces, P es una hipótesis, Q es una hipótesis. Y a partir de esas hipótesis, y son como axiomas para este teorema, entonces voy a demostrar P o Q. Entonces, entonces lo que voy a hacer es parto de P o Q y digo, como P es una hipótesis, puedo reemplazar P por true y me queda true o Q. Y entonces esto es equivalente. Y como Q es una hipótesis, puedo reemplazar Q por true y me queda true. Entonces me queda true o Q equivalente a true. Entonces, no, ni siquiera porque Q es una hipótesis, como queda true o Q, true o cualquier cosa da true. Entonces acabo de demostrar P o Q, usando P como hipótesis. Eso es diferente, también había podido hacerlo, había podido, por ejemplo, les voy a mostrar lo que hubiera podido hacer para demostrar um, esa misma, sin utilizar el metateorema de la deducción, para que vean que es más fácil utilizar el metateorema de la deducción. Sí. Entonces, pero voy a empezar eso. Y voy a empezar eso, teorema. Creo que voy a hacerlo un poquito más chiquito para que me quepa aquí. Entonces, voy a demostrar un teorema. ¿Cuál teorema voy a demostrar? Voy a demostrar que P y Q implica P o Q. Entonces, voy a empezar mi demostración aquí. Y entonces mi demostración voy a empezar, por ejemplo, voy a empezar de la fórmula como tal, la fórmula P y Q. Aquí voy a llegar a true, implica P o Q. Entonces eso es equivalente según la definición de implicación. Voy a cambiar la implicación por lo que significa es no lo primero o lo segundo. Entonces, según la implicación, eso es equivalente a negar lo primero o lo segundo. Segundo es P o Q. Y eso fue usando la definición de la implicación, o sea, el axioma que se llama definición de implicación. Esto es equivalente a, entonces, no P y Q es equivalente por De Morgan a no P
O no Q. Utilizando la regla de Morgan, el resto lo dejo igualitico. O P o Q. O sea, aquí fue utilizando de Morgan. De Morgan de la disyunción de la conjunción. Ahora, me quedó no P o Q o P o Q. O sea, todas disyunciones, y yo sé que la disyunción es asociativa. Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me dañé esto. No, no, rehacer. Bueno, ya voy a rehacer. Bueno, voy a volverlo a hacer porque se me dañó aquí. Entonces, ese no P y Q se tradujo en no, así se tradujo en no P o no Q, utilizando de Morgan. El resto quedó igual, P o Q. Eso utilizando de Morgan de la conjunción. Y luego, entonces, eso es equivalente a, usando la asociatividad, entonces yo voy a poner este no P o no Q. Voy a poner aquí hay un no P, hay un P, entonces es equivalente a decir no P o P o no Q o Q. Y eso, ahí que utilicé asociatividad de la disyunción, pero también utilicé conmutatividad de la disyunción. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cambié el no Q y cambié este no Q con este P, los cambié de puesto y puse P o no Q primero y luego los asocié de esta manera. O sea, ahí hubo asociatividad. ¿Sí? Este no Q y este P, aquí quedaron en P o no Q y luego los asocié y los desasocié y todo. Usando asociatividad y conmutatividad quedó así. Y ahora, eh, no P o P por el axioma del, del, ¿cómo se llama? Medio excluido. Eso da true. No P o no P siempre da true. Y no Q o Q también da true, es lo mismo. Por el medio excluido. Y entonces, y true o true, pues da true. Eso es por ¿cómo se llama? La identidad del O. Y ya llegué. Y entonces acabo de demostrar, entonces por aquí tengo que poner un simbolito de que terminé la demostración. No sé qué símbolo voy a poner, yo voy a poner aquí, no, pongo un diamantico en las mías, pero aquí no sé cómo poner el diamante, entonces voy a poner esto, terminé la demostración. Entonces, partí de la fórmula y por medio de equivalencia llegué a true, por lo tanto, esto es un teorema. Pero fíjense que aquí, en este diapositiva, estaba demostrado el mismo teorema usando el teorema de la deducción y usé 3 líneas versus como 5 líneas que hay aquí. 2, 3, 4, 5, como 5 líneas que hay aquí para demostrarlo. Entonces, usar el teorema de la deducción muchas veces me acorta las demostraciones. Ese es el metateorema de la deducción. Segunda estrategia para probar teoremas, usar lemas, usar el metateorema de la deducción. Voy a